Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, porque podemos estar delante de ti un domingo más. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos bendices, porque tú nos guardas, Señor, porque tu palabra es, Señor Dios, fiel. Te ruego, Padre, que en estos versículos, Señor Dios, tú estés con nosotros, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos aprender, Señor Dios, tu palabra, que nos ayude, Señor Dios, a tener un corazón humilde, Señor, un corazón atento a tu voz, Señor Dios, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado en esta mañana. Te entregamos este tiempo. Te pido, Señor Dios, que sea tu palabra obrando a través de tu Espíritu Santo, Dios, que tú uses, Señor Dios, tu palabra, Señor Dios, para hablar a nuestros corazones. Te lo pido, Señor Dios. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos para celebrar tu día, Señor, celebrar el día del Señor Dios, que un domingo resucitaste, Señor, y un domingo, Señor, los domingos nos reunimos y recordamos, Señor, que en ti tenemos vida eterna. Señor, podemos aprender de tu palabra y podemos, Señor, estar juntos como un solo cuerpo. Gracias, Señor Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. no sé si hay una señor Roberto. Sí, gracias. Pues el día de hoy, como se acuerdan, estamos viendo Mateo y estamos haciendo una serie, ¿no? De las diferentes, ¿cómo se dice? No, de las diferentes enseñanzas que Jesús tiene acerca de Mateo. Permítanme, esto puse un poquito muy atrás hace rato y es por eso que se me olvidó. Y no, que esté sin tocarlo. Ya, gracias. Ya está. Ok. Y Jesús básicamente nos habla acerca de que hay dos caminos que podemos seguir, ¿no? Y es como, básicamente como la problemática que esto soluciona o que el Señor busca traernos es que a veces pensamos, no sabemos si estamos en el camino correcto o en el incorrecto, y a veces en este mundo hay mucho relativismo, no sé si se fijan, ¿no? A veces hemos escuchado decir como de, no importa qué religión sigas, ¿no? Mientras sea gente buena, ¿no? Mientras haga el bien, ¿no? Mientras te portes bien, Dios te va a recibir, ¿no? O no importa, pues, qué creas, ¿no? Mientras sean gente buena, mientras hagan el bien, que crean lo que quieran, ¿no? Entonces, hay muchos caminos, ¿no? O hay diferentes religiones, ¿no? Hay diferentes personas que clamaron tener la respuesta, ¿no? Buda, Mahoma, y podemos pensar en muchas religiones, ¿no? John Smith, el de los testigos de, no es cierto, el de los mormones, ¿no? Y están muchas cosas, muchas religiones, ¿no? Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el camino correcto? Y básicamente Jesús está diciendo, solo hay dos tipos de caminos en estos versículos. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Nuestro texto base es Mateo 7, del 13 al 14. Solo son dos versiculitos. Voy a cerrar la reja. Qué mucho. Y solo son dos versiculitos, pero vamos a leerlos. Van a ver que hay mucho de dónde sacarle carnita. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí Jesús está hablando acerca de que hay dos caminos en esta vida, ¿no? Y todos estamos en uno de ellos. Eso es lo más fuerte que tenemos que acordarnos. Todos estamos en uno de esos caminos. O bien hemos entrado por la puerta angosta y vamos en el camino que lleva a la vida, o bien hemos entrado por la puerta ancha donde va todo el mundo y vamos a la perdición. Entonces es una advertencia terrible. Más nos vale saber en qué camino vamos, ¿no? Hasta ahora Jesús, si contextualizamos un poco, ha estado hablando, porque hay que recordar que todo esto es un solo sermón que él dio en el monte, ¿no? Y si se acuerdan al principio, Jesús habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y hasta ahora nos ha enseñado cómo son los ciudadanos del reino que él está predicando, porque él dice, el reino de los cielos se ha acercado, y él dice cómo es ese reino, ¿verdad? Y él dice que los ciudadanos de ese reino son personas que son pobres en espíritu, y que de ellos es el reino de los cielos, que son los que lloran y que serán consolados, que son los humildes, que ellos heredarán la tierra, que son los que tienen hambre y sed de justicia, que ellos serán saciados, que son los misericordiosos, que ellos recibirán misericordia, que los ciudadanos de su reino son los de limpio corazón y que ellos verán a Dios, que son los pacificadores y que ellos son llamados hijos de Dios,
son los que son perseguidos por causa de hacer lo que es correcto, por causa de la justicia. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús también dice, bienaventurados seréis en Mateo 5:11, cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hasta ahora Jesús nos ha mostrado que su reino es contracultural, ¿no? O sea, como que la corriente del mundo va hacia un lado y el reino que él está predicando va hacia un lado opuesto. El mundo nos aborrece porque odia a Dios. Realmente eso es lo que pasa. La gente no cree en Dios porque quieren hacer lo que ellos quieren. Porque si no hay un juez al cual le voy a rendir cuentas, entonces puedo hacer con mi vida lo que yo quiero. Y no solamente odio a Dios, sino que odio a las personas que los siguen y los persigo y los rechazo, ¿no? Y es el rechazo que el mundo tiene hacia los que son de Dios, porque somos de Dios, porque si fuéramos del mundo, nos amarían, pero como somos de Dios, no nos aman, porque no somos de ellos. Entonces, el Señor está cerrando el sermón con una serie de versículos que vamos a ver esta semana y la que viene, que le va a tocar a otra persona. Vamos a ver que el Señor nos está advirtiendo acerca de cómo debemos responder ante todo lo que Él nos ha estado enseñando. Y si se acuerdan todo lo que hemos venido estudiando, el Señor nos ha enseñado muchas cosas, pero ahora nos dice, entonces tienen aquí ustedes dos caminos. ¿Y saben qué? Se parece un poco a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Si quieren, vamos a Josué 24, 14 al 15. Igual ellos tenían dos caminos. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Dios sacó al pueblo de Israel estamos en Josué 24, 14 al 15, sí. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, él primero los había llevado a la tierra prometida. Y ya cuando estaban en las puertas, no sé si se acuerdan que hubo espías y que incluso el pueblo se desanimó, ¿no? Y empezaron a decir, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. El chiste es que ellos hicieron enojar a Dios y porque eran duros de servir, dice la Biblia, Dios dijo, esta generación no va a entrar. Y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, aunque ya habían estado ahí. Y después de 40 años, esa generación se murió y entró una nueva generación. Pero una vez más, cuando ya iban a entrar, ocurre este versículo en el que estamos. Josué 24, 14 al 15. Josué 24, 14 al 15. Y dice así, Josué fue un juez que después de Moisés, cuando Moisés se queda, él lidera al pueblo de Israel para entrar a la tierra que Dios les había dado. Entonces ahí es un discurso que él les está dando antes de entrar a la tierra. Todavía los está desafiando, les dice, o le creemos a Dios o van a ser como sus padres, incrédulos, ¿no? Fíjense lo que él les dice. De nuevo ellos tenían dos caminos, el de la tierra prometida o el desierto. Entonces fíjense, el de la vida o el de la muerte. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es algo que se repite desde el principio, ¿no? O eliges a Dios, o eliges estar en rebeldía a Dios. O eres un hijo de Dios, o eres enemigo de Dios. También es una idea que se repite en el Salmo 1. No sé si se acuerdan de ese salmo, es un salmo que muchos sabemos de memoria, y dice así, habla de un varón, ¿no? Y describe cómo es el varón que teme al Señor, ¿no? Describe cómo es un hombre justo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que hay quienes andan en consejo de malos y quienes no. Ni estuvo en camino de pecadores. O sea que hay un camino donde van los pecadores y un camino donde van los justos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay quienes aceptan y aman la ley de Dios y hay quienes la aborrecen y la desobedecen por eso. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Jesús de nuevo dice, yo no he venido para abolir la ley, dijo, ¿se acuerdan? Sino para cumplir la ley y los profetas. Y él está enseñando lo mismo, un mensaje que va en concordancia con el resto de la escritura. Hay dos caminos, el de la vida, el de la muerte, el de la obediencia a Dios, el de la obediencia a Dios, el de estar con Dios y el de ser enemigo de Dios, ¿no? El de vivir una vida que agrada a Dios, que honra a Dios, y de vivir una vida de desobediencia a Dios. Y hay dos tipos de caminos, pero los dos tienen finales diferentes. Uno tiene una consecuencia de vida eterna, y la otra tiene una consecuencia de muerte eterna, porque nosotros no creemos que va a haber una aniquilación del pecador. Creemos que va a ir a una muerte eterna. Entonces es importante saber que nosotros, si nosotros estamos en Cristo o no, o creemos a Cristo o no le creemos, o estamos en Él o no estamos en Él. Entonces, todos nosotros estamos en uno de estos dos caminos, como hemos dicho, ¿no? Así como no habrá lugar intermedio en el futuro, en la eternidad, en esta tierra tampoco hay un camino intermedio. No hay un camino intermedio. O estás o bien en el camino o no estás. Entonces, Jesús nos enseña algo muy importante en estos versículos, en nuestro texto básico, que la mayoría de las personas van a la perdición. Pero vamos a ver primero el primer camino. Perdón, el segundo camino, que es el camino correcto. Jesús describe por inferencia que es difícil encontrar la puerta, ¿verdad? Porque es una puerta angosta y es difícil transitarlo, o sea, no es el camino fácil. Es como un poco el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? El camino largo, el difícil, es el que te lleva bien a salvo, ¿no? Pero el camino corto, fácil, es el que es peligroso. Es lo mismo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, el camino estrecho, la puerta estrecha, por donde casi nadie va, ahí es donde tienes que ir, es el que llega al lugar correcto. Pero el que es un bulevar grande, amplio, ahí es donde no debes ir. Entonces uno tiene circunstancias favorables en el presente y desfavorables en la eternidad, y el otro tiene circunstancias desfavorables en el presente, pero favorables eternamente. Y eso es donde tenemos que pensar. A veces tenemos una visión de corto plazo, ¿no? Decimos, es que ahorita, y es verdad, el reino de Dios es para el aquí y el ahora. Entonces, nosotros también tenemos un gozo, pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos un gozo verdadero, no como el de este mundo. Entonces, hay dos tipos de dificultades, ¿no? Las de favorables, hay situaciones favorables y desfavorables en este camino, ¿no? En este tiempo hay situaciones desfavorables para los que hemos escogido el camino estrecho, ¿verdad? Nosotros, si bien es cierto, somos poseedores del reino al que hemos entrado, porque así dice Jesús en las bienaventuranzas, somos consolados, dice la Biblia que heredaremos la tierra, dice la Biblia que quedaremos plenamente satisfechos, pero también es desfavorable el camino, ¿verdad? Porque nosotros seremos perseguidos, dice Jesús, porque seremos insultados por este mundo, ¿verdad? Porque se dirán mentiras de nosotros, dice Jesús, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Es decir, seremos calumniados. ¿Cuántas veces no nos han calumniado? Y además debemos cumplir con demandas muy altas, como hemos visto, ¿no? Nuestra justicia debe superar a la de los escribas y fariseos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? ¿Y se acuerdan que estudiábamos qué significa eso? Que cuando Jesús dice que nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos, es que no debemos vivir una religión simple, simplemente por vivir una manera religiosa. Jesús está diciendo que nosotros tenemos que tener una adoración a Dios en espíritu y en verdad. El problema con los fariseos, ¿se acuerdan que veíamos? No era su obediencia a la palabra de Dios. El problema era su corazón hipócrita. Entonces nosotros, Dios nos demanda un corazón, Dios nos demanda que le adoremos con nada más, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Nada más. Tenemos demandas muy altas. Tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan que predicaba Dan el otro día? Debemos de orar por los que nos persiguen. No debemos ser criticones, nos predicaban la semana pasada. Más bien debemos de buscar usar un criterio sano para discernir y distinguir lo que es correcto e incorrecto, pero no andar de juzgones para que no seamos juzgados. O sea, tenemos exigencias muy altas que Jesús ha estado predicando en este sermón.
Pero tales cosas son desfavorables en el sentido de que chocan contra nuestras tendencias naturales, contra los deseos de nuestra carne. Y tenemos que estar como si estuviéramos golpeando nuestro cuerpo porque vamos en contra de nuestros deseos naturales. Porque naturalmente tendemos a hacer esas cosas, ¿verdad? A hacer lo que no agrada a Dios y nos gusta. De hecho, Pablo dice algo muy, muy interesante acerca de esto, pero no quiero adelantar. Denme un segundo. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabes? Los apóstoles predicaron esto, que la vida cristiana no es fácil y contrasta, ¿no? Un poco con lo que los evangelistas modernos a veces dicen, recibe a Cristo y todo te va a salir bien, ¿no? Recibe a Cristo y serás millonario. Parecen vendedores de productos milagro en lugar de evangelistas, ¿no? No se parece lo que el evangelio de los apóstoles, lo que la Biblia dice, lo que Jesús enseña, a lo que muchas veces le decimos falsamente a las personas, ¿no? Parece que les están vendiendo un producto milagro, ¿no? Si tú recibes a Cristo, vas a ser exitoso, ¿no? Vas a tener todo lo que siempre has querido en esta tierra. Pero, ¿sabes? Jesús dice que Él no ofrece algo tan barato como las cosas de este mundo. Jesús dijo, ¿se acuerdan que el pastor nos enseñaba la otra vez acerca del afán y la ansiedad? Y Jesús dice en esos versículos que predicaba mi abuelo la otra vez, que dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones hurtan y minan, sino haceos tesoros en el cielo, donde las cosas no se echan a perder y nadie puede robar. Dice Jesús, háganse tesoros ahí. Charles Spurgeon tiene una frase que me encanta repetir. Dice, la vida es muy corta, la eternidad es muy larga. Vale la pena vivir esta vida a la luz de la eternidad. Y es lo que Jesús está diciendo. Pon tus ojos en lo eterno, no en lo temporal. Por eso, y es normal, es natural. Claro que a veces nos sentimos afligidos. Por supuesto que sí. Por eso dice la Biblia, esta breve aflicción. Ahorita vamos a adelantar, no me quiero adelantar, siempre me adelanto mis notas. Entonces, en resumen, el Señor distingue, a diferencia de ciertos evangelistas, el Señor nos invita a no buscar las cosas terrenales, temporales. Claro que el Señor quiere que tengamos lo que necesitamos. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos para hacer lo que Él nos ha mandado a hacer en esta tierra. Pero aún si pasamos por dificultades de cualquier tipo, sabemos que tenemos su amor. El favor de Dios no depende de mi prosperidad en esta tierra. Perdón, el favor de Dios no se refleja en mi prosperidad en esta tierra. Si no, alguien dijo, si no Dios entonces odiaba al apóstol Pablo, porque él estuvo en la cárcel, estuvo enfermo, andaba por todos lados de un continente a otro predicando. A veces nos dice Pablo, a veces estamos perseguidos, no tenemos los recursos ni para comer. Y el Señor estaba permitiendo que su apóstol estuviera viviendo eso. El Señor nos permite también pasar por esas situaciones, pero esas son cosas temporales. Un pastor que se llama G.M. Gibson dice, el llamado de Cristo se ha hecho de tal modo que no resulta atractivo al mundo insensato y egoísta. ¿Verdad que no? Incluso a veces uno dice, ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que Dios no quiere que tenga un Ferrari? ¿Qué no era? Venía en el paquete, ¿no? Pero sí para quienes han sido tocados y movidas sus conciencias. ¿Sabes? El Evangelio de Cristo es un tesoro para aquel que ha conocido a Cristo verdaderamente, cuyo corazón ha sido tocado. Si el Espíritu Santo ha venido a ti y te ha convencido de pecado, para ti es un tesoro escuchar que mis pecados son perdonados. Si yo estoy convencido de que soy pecador, para mí es un tesoro saber que Cristo murió por pecadores como yo. Si yo tengo hambre y sed de ser justo porque conozco mi propia injusticia, para mí es un tesoro saber que Cristo pagó por mis pecados, su Espíritu Santo está en mí, obrando en mí para santificarme, y que aún las dificultades que vivo en esta tierra sirven para hacer mi carácter más como el de Cristo. Por eso dice Pablo, por eso dice Santiago, en Santiago 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
porque la prueba produce paciencia, porque nosotros somos fortalecidos cuando estamos viviendo dificultades. ¿Sabes? La vida cristiana no es ausencia de dificultades, sino paz en medio de las dificultades. Un pastor dijo una vez, lo peor, a la luz de todo esto, lo peor que le puede pasar a un cristiano es lo mejor que le puede pasar a un cristiano. Porque está Dios permitiendo que eso funcione en ti para que tu fe crezca y para que salgas fortalecido en Dios. Por eso dice Pablo que dice Pablo en algún versículo que ahorita vamos a leer, dice, esta breve aflicción, y todavía dice, lo minimiza porque así es como debemos tratar los problemas terrenales, leve y pasajera, porque esta aflicción, por mucho que sea, no puede matar nuestra alma, no puede hacer que Cristo ya no haya resucitado. La razón de mi esperanza es que Cristo murió por mis pecados, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, derrotó a mi peor enemigo, que es el pecado y la muerte. Soy libre, ya no soy esclavo del pecado. Un día voy a estar en la eternidad libre de mi mayor enemigo, que es el pecado. Para mí la muerte ya no es el castigo de Dios por mi pecado, porque la muerte vino al mundo porque existe la muerte, porque existe el pecado. La muerte entró en el mundo porque existe el pecado. No fuimos creados para morir, por eso es tan dolorosa. La muerte entró en el mundo y eso es una consecuencia del pecado. Pero para nosotros los cristianos, la muerte ya no es una razón de temor, sino de esperanza, porque es el suspiro final de nuestro mayor enemigo, que es esta carne, a la cual todavía hoy estamos atados, porque ciertamente el pecado está vencido, ya no somos esclavos del pecado, pero la carne todavía gusta del pecado. Y eso es normal, pero tenemos una esperanza, la santificación. Que el Señor, si hemos entrado por la puerta correcta, ¿cuál es la puerta correcta? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Entramos a través de Cristo. ¿Cómo entro yo al camino correcto? No por mis obras, no porque fui tan sabio que encontré la puerta correcta, no, es por gracia, es a través de Cristo. ¿Cómo entro yo en el camino del Señor? ¿Cómo es que vine a ser hijo de Dios? Dice la Biblia, a los que creen en su nombre, Él les ha dado potestad, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora ya no solamente hemos entrado por esa puerta que es Cristo, ahora estamos caminando la vida cristiana y es un proceso de santificación. Santificado quiere decir hacer santo, ser limpiado, ser hecho como nuestro Salvador, ser hecho como Cristo. Entonces, el camino al que se llega a través de la puerta angosta es como un paso entre dos riscos, ¿no? Como los puentes colgantes. Yo creo que lo íbamos con mis abuelos a un lugar que se llama El Salto, no sé si alguien lo conozca, está por Iztapan de la Sal, y ves los puentes colgantes, ¿no? Y hasta nos da cosa pasar, ¿no? Así parece que es la vida cristiana, ¿no? El otro es como un boulevard, imagínense Avenida de la Reforma, ¿no? Paseo de la Reforma. Ahí vas seguro, no tienes que cuidarte donde pisas, está ancha la banqueta, ¿no? Y va todo el mundo. Pero el camino de la vida cristiana Dios lo compara como ese puente colgante por el que tienes que ir avanzando, avanzando, avanzando. De hecho, les recomiendo si pueden leer un libro que se llama El progreso del peregrino, del pastor John Bunyan, o Juan Bunyan, como le dicen en América Latina. Es un libro muy bueno que habla acerca del peregrinar del cristiano, porque seguimos caminando hacia la meta, pero como quien sabe que su enemigo ya está derrotado, porque nuestra victoria no depende de nuestras obras. Somos salvos por gracia y llegaremos al final por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu Santo que obra en nosotros. Pero es cierto que todavía nuestra naturaleza se resiste. Fíjense lo que escribió el apóstol Pablo, que es un hombre que fue usado por el Señor. Si algún apóstol dejó un porcentaje alto en la Biblia, es él. Si alguien fundó iglesias, fue él. Miren lo que escribe en Romanos 7, 14 al 25. Pero voy a enfocarme en los primeros versículos. Nada más, voy a leer un pedacito. Dice, ¿dónde lo puse? Denme un segundo. Dice Pablo, entonces en Romanos 7:14, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, yo amo, ¿cómo sé que soy cristiano? Porque amo a Dios
y amo su ley. ¿Sabes? A veces cometemos el error de medir si estamos en Cristo o no por nuestras obras, ¿no? Porque decimos, a ver, voy a hacer el checklist, ¿no? Estoy manifestando esas obras, ¿no? ¿Qué tan justo soy para saber si estoy en Cristo? Y eso es un error, porque también estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza de que estamos en Cristo, de que somos salvos por nuestras obras, pero nuestra única esperanza de salvación debe estar en Cristo, que murió por pecadores. Pero aún así, todavía nosotros tenemos esa confianza, estamos en un proceso de santificación, pero estamos luchando con la carne. Entonces, amamos a Dios, dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y es verdad, ¿no? Reconocemos que es lo justo, que es lo correcto, que es digno de ser obedecido. Pero hay otra ley en nosotros, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense lo que dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y sabes, esa es una realidad. Nosotros vamos a luchar con el pecado hasta el último día, pero sabemos que es una batalla que está ganada. Cristo derrotó al pecado en la cruz y nosotros ya no somos esclavos del pecado. Hay pecado en nosotros, pero ya no somos esclavos del pecado. O bien eres esclavo del pecado, o bien la palabra griega que se usa para siervo de Dios, en griego es doulos, que significa literalmente pecado. Esclavos. Somos esclavos de Jesucristo. Agustín de Hipona dijo, Señor, hazme tu esclavo y seré verdaderamente libre. Y es verdad, la verdadera libertad está en reconocer a Dios como nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y vale la pena vivir bajo su yugo, bajo su gobierno. Fíjense lo que dice, ay, un segundo. Fíjense lo que dice Pablo ahora en 1 Corintios 15. Primero está hablando, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago lo que no quiero. Pero fíjense ahora la esperanza que él tiene, que dice en 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, la muerte duele, pero él dice, ya no tiene aguijón para mí, no hay dolor. Más bien, el ver a mi Señor es una razón de esperanza. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque los hombres que no están en Cristo y nosotros mismos antes de venir a Cristo teníamos pavor a la muerte, era nuestro enemigo y ganaba cuando moríamos. Pero ahora ya no tiene victoria sobre nosotros porque nuestra muerte es nuestra liberación. Es nuestra liberación de esa. Pablo dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La muerte. La muerte. Cuando vayamos a Cristo, Cristo convirtió a nuestro peor enemigo en su siervo, en su esclavo, para liberarnos de nuestra aflicción. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? Porque la ley dice, la paga del pecado es la muerte. Y el pecado nos aprisionaba, nos esclavizaba bajo el temor de la muerte. Pero en Cristo ya no, ya está derrotado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Dios trató a Jesús como si hubiera vivido la vida que yo viví, que tú viviste, y ahora Él nos trata a nosotros como si hubiéramos vivido la vida justa que Él vivió. Y Cristo pagó el castigo a nuestros pecados en la cruz. Entonces, hay tribulación, sí, pero también hay gozo. Por eso Pedro dice, bueno, primero Pablo dice en 2 Corintios 4, del 8 al 10, que estamos atribulados en todo, es verdad, tenemos problemas, se mueren las personas que amamos, aunque sabemos que van al Señor, y nos duele, claro, y pasan situaciones económicas, familiares, y nos duele, por supuesto, y está bien, ¿qué corazón tan duro tendríamos si no? No se trata de volvernos insensibles, al contrario. Fíjense que me acuerdo mucho de Jesús. ¿Se acuerdan cuando él resucitó a Lázaro?
Dice la Biblia, y Jesús lloró. Jesús sabía que él estaba a punto de resucitar a Lázaro y aún así lloró al ver la tristeza de Marta y María, porque le dolió. Nosotros igual no podemos ser insensibles. Sabemos que ya todo está resuelto, que en la eternidad vamos a estar con el Señor, pero no somos insensibles y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Estaba a punto de resucitar a Lázaro y aún así se conmovió. No les dijo, ay, por favor, María y Marta incrédulas, ahorita lo voy a levantar de su tumba. No, dice la Biblia que Jesús lloró. Cuando le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí cuando mi hermano no se hubiera muerto. Dice la Biblia que Jesús lloró y después resucitó a Lázaro. Entonces, no hay una contradicción entre nuestra esperanza y nuestra sensibilidad hacia el dolor de los demás. Entonces, ¿qué estamos atribulados en todo, mas no angustiados? No tenemos ansiedad, porque la echamos sobre Dios y sabemos que lo que sea que pase, estamos en manos de Dios. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué? Porque puede que incluso el gobierno, como ha pasado en países como China, que de plano nos prohibieran reunirnos. Pues no importa, porque aún así Dios es Dios aún sobre los gobiernos. Perseguidos, pero no desamparados, porque tenemos el amparo del Rey de Reyes. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está haciendo una imagen de que Cristo fue crucificado y murió, ¿no? Nosotros es como si estuviéramos tomando nuestra cruz y muriendo día tras día nosotros mismos. Pero en eso, Dios está haciendo algo que permite que le manifestemos a este mundo su gloria. Porque estamos mostrando la vida de Cristo cuando morimos a nosotros mismos. Por eso el Señor nos manda que seamos, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros le mostramos al mundo, un pastor que veíamos mi abuela y yo en la semana, decía, no me acuerdo de mucho de lo que me han enseñado, de lo que me enseñaron los pastores, mis maestros en el seminario. Me acuerdo más de las vidas piadosas de esos hombres. Eso es lo que hasta hoy recuerdo. Y sabes, a veces no tenemos que decir las cosas. Basta con nuestra forma de actuar para hacer un impacto positivo en las personas. A veces un abrazo, un te amo, es mejor que dar de bibliazos. Tenemos que tener el corazón correcto. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No tenemos un Cristo que es de mecha corta y se enoja luego por las cosas. Ni que dice las cosas correctas, pero de mala manera. No, tenemos un Cristo que dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y todos nos hemos salido de nuestras casillas. Pero tenemos que aprender a ser como Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios 6:10, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así somos los cristianos. Como teniendo nada, pero lo tenemos todo porque tenemos a Cristo. En 1 de Pedro 1 del 6 al 8 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes? Una característica del pueblo de Dios es que somos felices. Tenemos un gozo inefable y glorioso que el mundo no tiene, porque no nos engañemos, no malpensemos que los que van por ese camino ancho, ¿cómo es ese camino ancho? Dice, es como si tuviera un eslogan, sería algo así, sería, vengan todos, aquí puedes hacer lo que quieras, sin reservas morales, y mientras más mejor, tráete a todos tus amigos y hagan lo que quieran, ¿no? Aquí hay diversión, no sé si han visto la película de Pinocho, cuando llegan a la isla, algo así, es el camino, y así es el mundo, ¿no? Y es lo que el mundo dice, mientras más reservas morales te quites, y es lo que trata de hacer el mundo, ¿no? Cuando llegas a la universidad o a la preparatoria, los que están en la prepa, que es los maestros de ética parece que su consigna, a menos que sean cristianos, es que te quites de esas ideologías judeocristianas
de esos moralismos que te enseñó la religión, para que puedas vivir una vida plena, feliz. Pero la verdad es que no hay felicidad. La Biblia advierte que no hay felicidad para ellos. No hay felicidad, no hay, perdón, denme un segundo. No hay felicidad para los que no están en Cristo. Denme un segundito. Aquí está. Ay, denme un segundo. Se me perdió el versículo. Bueno, la palabra de Dios enseña que no hay tranquilidad, no hay paz para el impío. Él no puede ser feliz, se autoengaña. Y es una ilusión en la que el mundo está viviendo. Cuando tenga esto, voy a ser feliz. Cuando tenga un carro, voy a ser feliz. Cuando tenga esta casa, voy a ser feliz. Si me caso, voy a ser feliz. Si no me hubiera casado, sería feliz. Si tengo otra esposa, si me divorcio y me caso con alguien más joven, ahora sí voy a ser feliz. Si me ganara la lotería, sería feliz. Y el mundo vive en esa falsa ilusión de felicidad, engañándose y engañando a otros. Es lo que vemos en las redes sociales, ¿no? En Instagram, ¿no? Es lo que se muestra, sí, todo es perfecto. Pero en realidad nadie vive una vida feliz, solo es una vida de apariencias. Pero contribuyen para seguir engañando a otros de que ese camino por el que transitan es un camino de felicidad, cuando en realidad es un camino donde dice la Biblia que no tienen paz, porque no hay paz para el impío, donde no tienen tranquilidad, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo, el amor es un fruto del Espíritu Santo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y vemos como gente, cuando pasó la crisis de 2008 en Estados Unidos, la crisis de cuando quebró el banco de Lehman Brothers y quebró el sistema financiero estadounidense y ya se estaba arrastrando a México y todo el sistema financiero global, hubo hombres millonarios que tenían todo, que habían pasado de ser millonarios a la clase media. Y eran hombres con carreras que si hubieran conseguido un trabajo quizás lo hubieran librado y se suicidaban, se tiraban de los edificios porque su tesoro estaba en las cosas de este mundo y cuando lo perdieron, perdieron todo y ya no tenían razón para vivir. Estaban tan desesperanzados que consideraban que ya no valía la pena vivir. Entonces, el Señor nos dice, ustedes sí tienen gozo. Como dice en 1 Pedro 1:8, dice, al final dice, Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabes? Nosotros, nuestro gozo y nuestra felicidad mientras vamos en este camino angosto, que es la vida cristiana, no depende de mi situación, no depende de lo que pasa alrededor de mí, porque mi gozo está fundamentado en Cristo, en el hecho de que Cristo murió por mis pecados, de que el mayor de mis problemas está solucionado. Tengo perdón de mis pecados, ya no soy enemigo de Dios, soy llamado su hijo. Su espíritu mora en mí, tengo vida eterna. Y lo que sea que pasa colabora con el propósito de Dios para hacerme más como Cristo. Entonces, nada de lo que me pase me puede quitar el gozo que viene del Señor. Pero las personas que están en el mundo, pasa cualquier cosa, y a veces hasta cosas súper pequeñas, yo les veo que pierden la cabeza, ¿no? Es que pedí el desayuno así, ¿no? Y es que mi café era con leche deslactosada, ¿no? Es que me ganaron el lugar del estacionamiento, ya se están rasgando las venas por cosas absurdas, porque no tienen gozo y buscan en qué puede encontrar gozo. Por eso el hombre va por la vida tratando de usar todo lo que Dios, todo lo bueno que Dios creó y pervirtiéndolo para tratar de saciar sus deseos. El sexo Dios lo creó, Dios creó el sexo, pero el hombre lo ha pervertido, lo ha usado fuera del matrimonio, lo ha usado de maneras no naturales que Dios no creó y lo ha usado para tratar de satisfacer sus deseos. La comida, ¿cuántos no hemos abusado del azúcar o de lo que nos gusta, no? Eso es gula. El dinero, el reconocimiento. ¿Cuántas personas no ven nada más para ser reconocidos por otros? Tenemos que tener cuidado porque son falsos ídolos. Un ídolo es todo aquello en lo que ponemos nuestros ojos, poniendo en ellos confianza que solamente Dios se merece. Entonces, vamos al último punto, ya voy a acabar. No solamente hay dos caminos,
No solamente hay dos tipos de personas que van por esos caminos, también hay dos destinos. Entonces, es natural preferir el camino ancho, espacioso y fácil, ¿verdad? Pero dice la Biblia, cuidado. Jesús está diciendo con un corazón amoroso, con un corazón tierno, advirtiéndonos, cuidado. Ese camino lleva a la perdición. Ustedes vayan por el camino angosto, por la puerta angosta. Ahí van pocos, a lo mejor hasta vas a caminar solo, pero vale la pena, yo voy contigo. Así es. La exhortación es un ruego ferviente, es una invitación que surge del corazón más amoroso de todos, el de Cristo. En Mateo 4:17 dice Jesús, con un corazón igual amoroso, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? Jesús no dice estas palabras para condenar, las está diciendo para advertir, para decirnos, arrepiéntanse. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que hemos estudiado hoy, hay dos clases de caminos, dos clases de viajeros y dos clases de destinos. Y es la misma que el Señor nos ha venido diciendo desde el pasado. En Ezequiel 33:11, a través de uno de sus profetas, Dios dijo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿De cuál camino? Del ancho, que lleva a la perdición, y que viva. En lugar de que vaya por el camino ancho a la muerte, dice el Señor, yo quiero que vaya por el camino estrecho y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Luego, en 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿verdad? Cristo además eligió una época donde no había ni wifi, ¿no? Donde no había ni una cama cómoda como el colchón que tenemos, ¿no? Vino, se hizo pobre, vino a morir por nosotros. Siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero como dijimos, no se trata de riquezas materiales, sino riquezas que no son de este mundo. Entonces dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús está invitándonos, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Sabes, a veces vivimos tratando de justificarnos a nosotros mismos, pero la salvación es solamente por gracia, solamente por la fe, solamente en Jesucristo esa fe. Entonces la salvación no depende de cómo yo me comporto, sino de lo que Cristo ya hizo. Claro que hay frutos, y de eso van a hablar la próxima semana. Hay frutos que hablan de que si yo estoy en Cristo o no. Si yo voy por el camino ancho, pues no estoy en Cristo. Pero no depende de eso mi salvación. Gloria a Dios, que no depende mi salvación de mis obras, porque si no, no la podríamos alcanzar ninguno. Entonces Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y es la invitación que yo te hago hoy. Si tú hasta ahora has estado cansado, has estado cansada, has estado tratando de vivir para agradar a Dios por tus obras, Jesús te dice, ven a mí, yo te haré descansar. Descansa en mi obra, descansa en que yo pagué por tus pecados. Y si estás tratando de vivir la vida cristiana, también para agradar a Dios por tus obras, también arrepiéntete y pídele perdón a Dios, porque es por el Espíritu Santo, viviendo una vida rendidos al Espíritu Santo, que somos santificados, porque sabes, nuestras buenas obras, ni la mejor en nuestras propias fuerzas, no puede agradar a Dios. Solo lo que viene del Espíritu Santo es lo que glorifica a Dios. Entonces necesitamos vivir la vida cristiana en dependencia al Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo a hacer buenas obras que glorifiquen a Dios, que adornen el evangelio en el que hemos creído, ¿verdad? Porque a veces, dice la Biblia, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. A veces los que no conocen a Dios blasfeman a Dios por nuestro mal comportamiento, y tenemos que ser responsables también de cómo actuamos. Luego dice Jesús,
llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sabes? Alguien podría decir, ay, ¿cómo me estás diciendo que si estoy cansado y cargado venga a ti? Y ahora me dices que me vas a poner un yugo. Un yugo es como, si nos lo imaginamos, bueno, la entrada es como una atadura, ¿no? Pero la imagen es como la de un buey que va arando la tierra y que les ponen una cosa aquí, no sé si la han visto. Jesús diciendo, vengan, yo los voy a liberar de ese cansancio y de ese trabajo. Vengan a que les ponga mi yugo. Alguien puede decir, eso es contradictorio, pero luego Jesús dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es manso y humilde? Jesús, un pastor decía, todo lo que una persona es en su corazón es lo que realmente es lo que dirige todo lo que hace. No hay nadie más comprensivo, más amoroso, más humilde y más manso que Cristo. Y dice Jesús, vengan a mí, yo soy comprensivo, yo soy manso, yo no me airo pronto. Por eso dice la Biblia, que Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. Si aflige, también sana, dice la palabra. Y así es Cristo también, porque Cristo es Dios, tenemos un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y todas las características que le podemos atribuir al Padre son también de Cristo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dios es pronto, tardo para la ira, pronto para la misericordia. Y Jesús dice, yo soy manso y humilde, vengan a mí, yo doy descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Sabes? El camino es angosto, pero Jesús dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y podemos confiar en él. Y yo, no sé si mientras hablábamos el Señor tocó tu corazón, te puedo decir que mientras yo lo preparaba, el Señor habló a mi corazón de muchas maneras. Son solo 2 versículos, pero son muchas cosas que el Señor nos puede enseñar. Entonces, vamos a orar y le voy a pedir al Señor te voy a pedir a ti que ahí donde estés, también le pidas al Señor que te ayude, ¿no? Que nos ayude a todos a caminar por el camino angosto. Pero, ¿sabes? Es como hay que tener un equilibrio en esto. Por un lado, tenemos que tener un corazón contrito y humillado y venir al Señor reconociendo nuestros pecados. Pero por el otro, tenemos que tener una confianza en Él. No podemos cada vez que hacemos un llamado estar diciendo, ay Señor, y ahora sí te recibo, y ahora sí te recibo. Porque al Señor se recibe una vez y para siempre, o no se le recibe en lo absoluto. Pero yo te invito a que si tú ya eres cristiano, que si tú ya le has entregado tu vida a Dios, le pidas al Señor que ponga en ti esa seguridad de la salvación y que te guíe, porque a veces, antes de descuidar nuestra vida cristiana, de no ser llenos del Espíritu Santo, nos lleva a la inseguridad de si estamos en Cristo o no. Pero no significa que no seamos ya hijos de Dios. Entonces, te pido que ores ahí donde tú estás respecto a lo que el Espíritu Santo te ha revelado por la palabra. Vamos a orar. Yo te voy a dirigir en esta oración, pero te pido que donde tú estás también ores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablaste a todos esta mañana mientras exponíamos tu palabra, no porque yo sea un buen expositor, sino porque tú, Señor Dios, nos has dejado escrita tu palabra, Dios, y no tenemos necesidad de interpretarla con eh, gran sabiduría, sino que tú has sido tan claro en tu palabra, Dios, que no hay quien se atreva, Señor, a distorsionarla, Padre, porque tú eres tan claro, Dios, que tenemos que caminar por el camino angosto, por el que casi nadie camina, por el que no parece atractivo, pero que llevará a la vida eterna. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir con gozo la vida cristiana, que nuestra única esperanza es que Cristo murió por pecadores como nosotros, que podamos tener un agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros, que tu Espíritu Santo venga y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, y te ruego por mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Padre, que a veces no podemos ver, Señor, cómo tú puedes usar esa situación, no podemos encontrar el gozo en medio de esa situación. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor, en este tiempo difícil. Solo tú conoces las situaciones que cada quien está viviendo. Te ruego, Padre, que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor. Nosotros creemos que tu Espíritu Santo, si estamos en Cristo, tu Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para hacernos más a tu imagen, para santificarnos. Dios, nosotros te pedimos, Padre, que nos perdones, porque muchas veces hemos resistido al Espíritu Santo, Dios, y hemos hecho que se apague en nosotros, Señor, esa
llenura, Dios, de tu Espíritu. Queremos vivir una vida llena de ti, Señor. Te ruego que despiertes en nosotros ese deseo, Dios, de buscarte en oración, de empezar el día de rodillas, de terminarlo de rodillas, Padre, de buscar en tu palabra, de escudriñarla, Dios, de dejar que seamos moldeados por el poder de tu Escritura, Dios. Permite, Señor Dios, que podamos vivir la vida cristiana como tú quieres, que podamos ser una iglesia, Señor Dios, que te glorifique, Padre, en la forma en la que vivimos. Te pido por cada uno de los miembros, por cada uno de mis hermanos, que nos santifiques, Padre. Tú conoces nuestros pecados, Dios. Tú conoces, Señor Dios, aquello con lo que hemos batallado. Dios, te ruego que nos convenzas de pecado, que nos permitas en tu bondad, nos guíes al arrepentimiento, Padre, y que nos permitas vivir una vida que te glorifique, Dios. Te doy gracias, Señor, de antemano por todo lo que estás haciendo en nosotros, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos. Adi, gracias, Adi. Gracias, Ari. Se apagó la otra. Sí. Sí. Mis hermanos, nuevamente aquí con ustedes, les leo. Antes de despedirnos, quiero leerles. Un amigo licenciado, el licenciado Carlos Torres, un amigo pastor también, nos envía esto hace aproximadamente una semana. Dice así: buenos días, queridos pastores y hermanos en la fe. Les comparto finalmente la Gaceta del 14 de mayo del 2021, con su entrada en vigor a partir del día de hoy, lunes 17 de mayo del 2021, y por virtud de la cual el gobierno de la Ciudad de México autoriza por fin las ceremonias religiosas en el porcentaje que se señala. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Dios les bendiga. Y bueno, yo lo que hice fue reenviarles, bueno, desde luego un saludo. Leo el texto también que un servidor envió. Buenos días, hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Saludos. Envía a ustedes la información de la Gaceta Oficial Ciudad de México, donde viene la información que dice que podemos reunirnos. Página 4, punto segundo, inciso 3, siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria. Esto lo hacemos, y sí lo hacemos desde hace un mes y medio aproximadamente. Así pues, les invitamos a reunirnos de manera presencial los domingos 10:30 de la mañana. Estaremos gustosos de saludarles, bendecirles y apoyarles personalmente. Los pastores Jesús y Aurora Zamora. Y un poquito más abajo envío precisamente lo que es la Gaceta de la Ciudad de México, donde viene toda la información. Sin querer ser redundante, redundar pues en esto que hemos leído y que hemos enviado a ustedes. Es simplemente, mis hermanos, para recordarles, ¿verdad? Con esta Gaceta Oficial que pues podemos reunirnos ya de manera presencial, ¿no? Con toda la seguridad. Aquí tenemos pues la tapabocas, tenemos el gel, está